Estados Unidos. La Universidad Americana de Acapulco tiene como misión formar ciudadanos comprometidos con los valores más elevados de la sociedad mexicana. Su objetivo final es preparar a sus estudiantes para la vida profesional, para que sean útiles a la sociedad guerrerense y contribuyan así al engrandecimiento de México. Los ejes fundamentales de su tarea institucional son la enseñanza media superior y superior, la apreciación del conocimiento científico, la difusión de los valores culturales y humanísticos, el sentido de la solidaridad nacional, la conciencia de comunidad universitaria y la responsabilidad social ante quienes no gozan de los beneficios del saber y la cultura. A continuación, destacamos la presencia de las distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy. Juez de circuito Douglas Beach, juez del Circuito Judicial 21 en Louis, Missouri. Ebony York, agregada cultural adjunta de la Embajada de Estados Unidos. Miriam Hamdan, coordinadora de conferenciantes, Senior Cultural Affairs Specialist. Doctor Carlos de la Peña Pintos, presidente de Centros de Integración Juvenil en Guerrero. Asimismo, contamos y agradecemos su presencia al maestro Mario Mendoza Castañeda, rector de la Universidad Americana de Acapulco y moderador de la mesa. A continuación, daré lectura a una breve semblanza curricular de nuestro ponente. Estudió su licenciatura en la Universidad Central de Connecticut y obtuvo su grado de doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de Nueva Inglaterra con máximos honores en 1973. Abogado de la Barra de Missouri, Massachusetts, la Barra de San Luis, Missouri, miembro y expresidente de la Academia Americana de Abogados Matrimoniales. Ha sido diácono de la Iglesia Presbiteriana de Chesterfield y viajado 2 veces en misión a Honduras como voluntario en un orfanato. Considerado como uno de los mejores abogados de Estados Unidos desde 1991 hasta que fue nombrado juez en 2005. Cuenta con 28 años de práctica privada activa en la comunidad y la profesión legal. Sirvió con los Marines de Estados Unidos como oficial de la Corte Militar JAG. Pasó 3 años como juez de los Tribunales Militares Especiales y alcanzó el grado de teniente coronel en la Reserva del Cuerpo de Marines. Se retiró en 2002. Fue nombrado juez asociado en 2005 y juez de circuito en 2010, asignado a la Corte de lo Familiar. Ha sido copresidente del Consejo de Violencia Doméstica del Condado de San Luis, Missouri, presidente del Comité contra Abuso de Ancianos y la Violencia Doméstica, presidente del Comité de Acceso a los Tribunales de Familia, miembro del Comité Estatal para el Nombramiento de Coordinadores de Padres en casos de litigios por custodia. También es árbitro matrimonial certificado. Promovió la construcción del Tribunal de lo Familiar en San Luis, Missouri, en 2012, que fue aprobado por los votantes y ahora se encuentra en construcción. Autor de las obras La práctica jurídica en las relaciones domésticas y la división de los bienes y patrimonio en Missouri. Es conferencista frecuente en temas sobre derecho de familia y derecho municipal. Y para dar inicio a esta presentación, cedo el uso de la palabra al maestro Mario Mendoza Castañeda, quien nos brindará unas palabras de bienvenida y llevará la coordinación de la mesa. Imagínense cómo estarán nuestros traductores ahorita, porque leía muy rápido. Bueno, lo importante es que estamos aquí. Bienvenidos, juez Douglas Beach. Esta es su casa, esta es la Universidad Americana de Acapulco. Esta es una universidad privada, pero con una visión social. Es la primera institución de educación privada que tenemos en Guerrero. Se crea con la voluntad y el apoyo de un gobernante, José Francisco Ruiz Massieu, y con el apoyo de ciudadanos y de académicos. Es una universidad que cuenta con el respaldo y la validación de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y gracias a la Embajada de los Estados Unidos por acercarnos a personajes como el juez. Agradecemos esta colaboración y esta participación, que podría ser una de muchas que esperemos que tengamos. Esta universidad se ha dado la tarea de
reunir a jóvenes, jóvenes que estamos padeciendo precisamente la violencia que se deriva pues de las familias, de las casas y después de las escuelas, después en las calles, y todos estamos muy interesados en este tema que sabiendo que usted es un experto y que nosotros tenemos esta necesidad, pues estamos ansiosos de que nos dé algunos lineamientos de qué es lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Cómo se ve en Estados Unidos, cómo se regula esto en Estados Unidos, y que nos puedan dar algunas orientaciones o consejos. Seguramente los jóvenes van a querer hacerle algunas preguntas, y aquí estamos reunidos de varias instituciones de educación, tanto privadas como públicas. Están gentes de bachillerato y de licenciatura, jóvenes ya con criterio todos, y que aquí en Acapulco maduramos un poco antes en la etapa de la juventud y la adolescencia, o sea que todos ellos ya viven plenamente sus actividades y están, pues estamos viviendo este ambiente tan poco deseable de violencia que hay en el mundo y ahora en Guerrero. Entonces, bienvenido, señor. Esta es su universidad, ojalá y lo tengamos en muchas ocasiones por acá, tengamos algún intercambio de información que pueda ser útil para ambas ciudades, ambos países. Gracias nuevamente a la Embajada de Estados Unidos y enhorabuena, esta es su universidad. Que tenga un buen día. A continuación, la coordinadora de conferenciantes, Miriam Hamdan, nos explicará los objetivos de esta conferencia. Muy buenos días a todas y a todos. Les pido una disculpa por la tardanza, pero solamente decirles que estamos sumamente agradecidos a la Universidad Americana de Acapulco por su hospitalidad, a la colaboración que hemos tenido, y estamos aquí porque desde hace muchos años hemos tenido una colaboración muy intensa con los centros de integración juvenil, en especial con el doctor de la Peña, quien es una gente que quiere mucho a los acapulqueños y sobre todo a los jóvenes acapulqueños. Con él hemos trabajado un sinfín de programas de prevención del delito, de prevención de la violencia entre pandillas y obviamente prevención a las adicciones y sus tratamientos. Y bueno, el objetivo de esta conferencia es puramente académico, ya lo habíamos planeado desde hace mucho tiempo. El doctor de la Peña siempre está preocupado por estar colaborando, y bueno, ahora que se suma la universidad, pues para nosotros es doblemente importante estar aquí. El objetivo, como les digo, es académico, y qué bueno que hay jóvenes de bachillerato y de licenciatura en la audiencia, porque voy a aprovechar para hacer mi comercial. Tenemos ahorita un programa también de colaboración académica entre la SEP y la Embajada de Estados Unidos que se llama Jóvenes en Acción. Apunten, Jóvenes en Acción. Lo van a buscar en la página de la SEP. Es un programa bilateral. En este programa existe la oportunidad de jóvenes como usted, para jóvenes como ustedes de segundo año de prepa, para que se vayan a hacer una estancia en los Estados Unidos y que después de ello se les vaya apoyando económicamente. Tienen que tener una propuesta para su comunidad, para mejorar la situación en su comunidad. Obviamente se les va a dar preferencia a aquellos jóvenes de prepa que tengan un proyecto comunitario que favorezca o que prevenga la violencia, el uso de las drogas y que mejore las condiciones en su comunidad. Aprovecho también para que todos ustedes visiten nuestra página electrónica. Tenemos información de la Biblioteca Franklin, se les pueden hacer préstamos electrónicos de libros, y bueno, el embajador Wayne está muy interesado más que nada en los jóvenes, en que haya un intercambio académico, porque es por medio de la juventud
que vamos a ayudar a mejorar los problemas que son comunes para ambos países. Muchísimas gracias, señor rector, por su hospitalidad. Gracias a nombre del embajador de los Estados Unidos. A continuación, se le usó la palabra al juez de circuito Douglas Beach para dar inicio a la conferencia La violencia doméstica en el sistema legal de los Estados Unidos. Buenos días. Estoy tan honrado de tener la oportunidad de platicar con todos ustedes. He estado en México, ya estuve en Ciudad Juárez, en la Ciudad de México, y ahora tengo la oportunidad y el placer de estar aquí en Acapulco. También el tener la oportunidad de platicarles hoy de un tema que es común entre los dos países, y me refiero a la violencia intrafamiliar. Soy un juez en St. Louis, Missouri, y soy uno de los 33 jueces en mi tribunal, y mi tribunal es el más grande en Missouri. 9 de esos 33 jueces ven todos los asuntos familiares. Una de las cosas que hacemos en ese proceso es que vemos los problemas de violencia intrafamiliar. Este tipo de violencia es muy común, se da en este país, en los Estados Unidos y en todos los países del mundo. La violencia intrafamiliar es cuando alguien a lo que llaman, que tiene una pareja íntima, ¿no? O sea, significa si estás casado, si tienes hijos con alguien, y algunos miembros de la familia que están en casa, que están sujetos a verse sometidos por violencia o, por ejemplo, que se ven sometidos a abuso verbal, sexual, emocional, etcétera. Lo que tratamos de hacer es cambiar la cultura en los países y platicar de que estas cuestiones no son aceptables. No es fácil que la gente entienda de qué se trata esto en sus vidas y cuáles son sus derechos, aunque estés casados o estén viviendo juntos, o no sé, que tengan una cita con alguien, que tengan una relación amorosa. Por ejemplo, ayer platiqué con adolescentes de secundaria y de preparatoria, ¿no? Si comenzamos a pensar en la violencia tempranamente en nuestras vidas, nuestra vida puede cambiar. En St. Louis, en 2011, en mi ciudad, tuvimos 5,000 casos de violencia intrafamiliar en mi juzgado. Y en 2012, el año pasado, tuvimos 6,000 casos de violencia intrafamiliar. Entonces el número está creciendo. No estoy seguro si estamos encontrando o si haya más violencia, pero lo que sucede es que cuando hablas en estos términos en los Estados Unidos, creo que nos podemos concientizar más de esos problemas para que la gente pueda avanzar, pueda sentir de que tiene el derecho a estar a salvo. Tenemos un derecho que es acceso a la justicia en cuanto a la violencia intrafamiliar. Significa que todas las personas, hombres, mujeres, niños, todos que provengan de cualquier país, ya sea que seas legal o no, tiene derecho a vivir una vida libre y sin violencia, sin abuso, sin temor. Lo que hicimos en los Estados Unidos es que tratamos de hacer esto accesible, el servicio accesible. Es decir, ustedes tienen su legislación aquí en México, tal vez se maneje diferente. Aquí tal vez tengan que ir primero a la policía y después tengan que ir con un abogado. En los Estados Unidos tratamos de hacer este proceso lo más fácil posible. Lo que sucede es que si una mujer o un hombre o un niño, por ejemplo, una mujer que siente que ha sido violentada o abusada, entonces puede ir al tribunal, al juzgado directamente. No necesita ir a nadie, ni con la policía. Viene al tribunal, pasa por un chequeo de seguridad, porque la seguridad es importante. Hay que permitir esta seguridad a todos. Entonces, cuando pasan por seguridad, llegan a la oficina y hacen, y lo que primero hacemos es que aceptamos a la persona en nuestro sistema legal, les damos ese cuidado, los escuchamos atentamente para que se sienta bien. Es decir, no tienen que ir a otra entidad o a la policía, como les digo, sino llegan directamente con nosotros para ese trato. Hay gente voluntaria trabajando con nosotros que nos ayuda a que estas personas llenen un formato que tenemos y les llamamos defensores, ¿ok? A estas personas. Entonces los formatos pues han estado ahí
en la corte por muchos años, son fáciles de llenar y son bastante directos. Y acuérdense que no todo el mundo que recurre a la corte quizá no tenga buena educación, entonces les ayudamos a este proceso. Todo lo que tienen que hacer es llenar el formato. Tienen que describirle al juez, por ejemplo, o sea, para mí o para cualquier otro juez, otro de los otros 8 jueces, la razón por la cual recurren, apelan a la orden. No tienen que utilizar términos legales ni nada de eso, solamente que nos digan qué fue lo que les sucedió. Entonces buscamos ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ciertas palabras clave, porque la evidencia del abuso serían como abuso físico, por supuesto, puede haber abuso verbal, cosas como que la gente me dicen, la gente controla mi vida, no me deja salir con mis amigos, no me deja ir con mi familia, tienen armas, me ha amenazado con matarme, ha amenazado a mis hijos si yo no hago algo que él no quiera, o en algunos casos hay hombres en los Estados Unidos, si la mujer con la que vive es ilegal, entonces la amenazan con llevarla a la policía para que la deporten a México. Entonces esas son amenazas reales a la gente. Aquí se trata de ejercer el poder, la autoridad, el control contra otros, es lo que planean. Y si tienen una relación íntima con la persona, si tienes una relación familiar, ese temor de perder esa relación, o sea, si eres mujer y no trabajas, por ejemplo, si tienes hijos que cuidar, ese temor lo utilizan justamente los agresores, lo utilizan para que tú hagas cosas que no deseas hacer. Es gratis el servicio, no tienen que pagar nada con nosotros, y cuando llegan con nosotros les ayudamos, como les digo, a llenar los documentos, les contamos que tenemos todas estas señales de que se tienen que cuidar de la violencia, anuncios y demás. Una vez que llenan el formato y lo terminan, el juez lo tiene que revisar. Por ejemplo, yo soy uno de los 9 jueces que puede revisar los formatos. Y ya que estoy interesado en este tema, yo les he dicho de que no busquen a los otros, que vengan directo conmigo. Pero bueno, aparentemente lo han tomado seriamente, y ahora ya no van a buscar ningún otro juez, y entonces me buscan directamente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues cubro el 95% de los casos. En realidad es un privilegio tener la oportunidad de ayudar a alguien. Entonces el hecho de que acudan a mí no me parece mal. Se necesita alrededor de 1 hora desde el momento en que esta mujer, por ejemplo, llega a la corte hasta que me entregan el formato, yo lo firmo y regresa abajo. En cuanto yo firmo el documento, por ejemplo, y yo me doy cuenta de que ha sufrido abuso, entonces comienza el proceso de la protección inmediatamente. Entonces yo emito una orden temporal, todavía no escuché todos los hechos, eso va después, pero temporalmente, que son, no sé, 15 días en mi ciudad, en esos 15 días voy a excluir o hacer que ese agresor salga de ese hogar para que todo el mundo esté seguro, ¿no? La esposa, los hijos, y no siempre me refiero a mujeres, pero bueno, yo les comento que el 95% de los casos son mujeres violentadas, ¿no? Entonces, una vez que sucede eso, tenemos una red de la policía, lo mandamos a la red de la policía, y la policía lo anuncia a toda la comunidad. Hay 90 ciudades en el condado bajo mi jurisdicción. Entonces, todo se anuncia. Tenemos un formato muy especial, ¿no?, que creamos hace muchos años. Y no hay otro formato que se vea igual. Entonces, cuando la policía ve ese formato, se les requiere aplicar la ley, ni siquiera preguntan ni nada. O sea, si ven esa hojita específica, entonces la ley establece que deben de excluir a la persona, o sea, deben de evitar que la persona tenga contacto con las víctimas. Entonces, yo sé que la policía, bueno, ustedes han tenido algunos problemas, ¿no?, con la policía aquí. Este es el segundo paso del proceso. Si yo meto una orden y se le da seguimiento, bueno, de hecho ayer platiqué con policías y les contaba qué hacíamos en los Estados Unidos. Cuando
la mujer se va, la víctima se va del juzgado 1 hora y media después, entonces se llevan una copia de este papel. Entonces, si la persona viola esa ley, entonces esa copia se la dan a la policía y entonces se le da a la persona y me la pasan a mí por fax nuevamente a la oficina. Tenemos sheriffs especiales que se requiere que se requiere que se les dé en la mano de la persona, ¿no? Porque algunas personas no van a la, o sea, te contestan en su casa, no, yo no soy aquí, yo no vivo, yo nada más vine de visita y así, ¿no? Entonces puede ser difícil la búsqueda, pero bueno, una vez que se haya terminado eso, el proceso continúa y esta mujer regresa al juzgado y el hombre, el agresor, llega también al tribunal y entonces pues hay tal vez de 40 a 50 casos en el expediente, ¿no? Que ver, y ya que hay muchos casos de este tipo, lo que decidimos hace muchos años es que, bueno, también puedes tú acosar a tu vecino, ¿no? Porque te está molestando, pero de repente en esta ocasión había 2 hombres que estaban discutiendo por una manguera, ¿no? Y después otra mujer que tenía el ojo morado, ¿no? En la primera fila. Entonces reducimos el número de ese tipo de casos y nada más 5 jueces ven estos casos en un expediente especial. Lo único que hacemos en un día cada uno de nosotros es ver casos de violencia intrafamiliar. Tengo 50 o 60 casos al día, comienzo a las 9 de la mañana, continúo todo el día hasta que se terminen. Y mientras estoy ahí en la corte hay otras personas que me ayudan. Entonces se van de un expediente al otro. También tenemos abogados que nos ayudan con el papeleo, regresan conmigo y están ahí para vincularse con esta persona, porque es un paso que realmente asusta. Terminar una relación es muy difícil, sobre todo cuando es íntima. Es como ser novios y luego cortas, y cuando cortas ese ciclo se llama el ciclo de violencia. Ese tiempo justo después de que meten su reporte, la otra persona se enoja mucho. La persona que trataba de controlar, trataba de controlar la vida de esta persona, pierde el control y se torna un momento de mucho temor. Una vez me llegó una hoja donde decía: golpea a mi hijo, me quita las llaves del carro, se queda con todo el dinero, no me deja llamarle a mis amigos ni a mi familia, necesito ayuda. Ella nunca dijo que le había golpeado, pero todas las demás palabras son las palabras que les decía. El sheriff le notificó de que tenía que salir de la casa, entonces salió de la casa, 1 hora después regresó, mató a su esposa y con la sangre de ella me dejó un mensaje muy desagradable y luego él se suicidó. Eso me afectó mucho en términos de qué tan importante y serio es mi trabajo. Yo causé algo y lo que me molestó es que sucedió, ¿no? Pero que también pensé que a lo mejor si no hubiera dado esa orden también hubiera muerto de todas maneras. Son cosas muy serias y para eso estoy aquí con ustedes, para que tengan conciencia de lo que sucede. A veces tenemos amigos que están en relaciones de maltrato y lo que tienen que tener estas personas es un amigo que los escuche, no que los juzgue ni que trate de arreglarlo, escucharlos y darles la oportunidad de que si necesitan ayuda, que posiblemente van a estar ahí. Todos están por su cuenta. En el círculo de violencia, si es una relación de maltrato, pueden intentarlo 6 o 7 veces antes de terminar la relación y salir. Yo muchas veo a las mismas personas 2, 3 o 4 veces, regresan y a veces me dan ganas de decirles: sabes que ya te ayudé 3 veces, pero obviamente no quiero revictimizar, entonces trato de hablar con ellos, escucharlos y no juzgar.
Cuando tengo esta audiencia, el tribunal está llena de gente. Generalmente las dos personas comparecen ante mí y yo les digo, platican conmigo, no entre ustedes. Solamente uno habla a la vez y ambos tendrán la oportunidad de hablar. Comienzo con la mujer o la que mete la solicitud y ella me cuenta su historia. Y muchas veces ellos mismos se representan, no van con abogado. Entonces yo trato de hacer más preguntas, preguntarles, oye, ¿es la primera vez, la única vez? Ya llevan mucho tiempo con esto. Y luego volteo con el supuesto agresor y le pido que él me dé su versión. Muchas veces es la misma historia, pero él ve los hechos de una manera distinta. Escucho cosas que él dice, no, es que ella se lo merecía. No, nadie se merece ese tipo de maltrato. Estamos en una conversación donde me empiezan a gritonear, una persona saltó al estrado y se me echó encima. Realmente asusta a veces, ¿eh? Tenemos policías ahí que están ahí para protegernos. Tenemos policías que están con el público, con la gente que está ahí porque se pelean. Hay algunos que llegan con toda la familia, algunos no tienen dinero para un niñero o niñera, entonces llegan con los niños. Entonces yo leo el caso ante todos, entonces toda la sala se utiliza como una herramienta de docencia para que vean lo que está sucediendo. Y les pregunto a las mujeres si puedo leer el caso, porque obviamente no quiero avergonzarlas, pero no se avergüenzan. ¿Saben quién se avergüenza? Pues yo le digo a toda la sala lo que hizo este hombre y realmente es muy eficaz. A veces es la primera vez que toda una sala de personas escuchan lo que pasó. Seguimos con la comunicación y yo creo que en la mitad de los casos empiezan a discutir enfrente de mí y yo les digo, si están discutiendo frente a mí y están aquí por esa razón y hay un hombre con una pistola para protegerme y ustedes están peleándose así, ¿qué estarán haciendo cuando no hay nadie? Obviamente es peor porque no hay nadie para controlarlo. Muchas de estas personas tienen niños y hemos aprendido que los niños que ven violencia en casa tienden a ser violentos en el futuro cuando crecen. Y ese es un ciclo que estamos tratando de romper. Entonces, al seguir este proceso, actualmente escucho o leo documentos, conversaciones en teléfonos celulares, reviso mensajes de texto, Twitter, Facebook, o sea, lo que la gente pone en Facebook y en Twitter y lo que se dice en mensajes de texto es algo que no puedo creer. El hombre le manda un mensaje de texto a la esposa y luego la esposa le responde con algo todavía peor y se andan mandando veneno en mensajes de texto. Yo no tengo Facebook, ¿eh? Porque si yo quisiera estar en Facebook y tengo la foto de este joven, yo puedo crear una cuenta de Facebook a nombre de él y hacer lo que yo quiera y va a aparecer que es él, ¿no? Que es su cuenta de Facebook. Lo que sucede es que si yo nunca estoy en Facebook, jamás pueden decir que yo dije algo en Facebook. Otras cosas que también tenemos que hacer para revisar el Facebook es que tengo que autentificar que realmente ese Facebook es de ese agresor. No es tan difícil porque lo único que le digo al tipo es, oye, ¿este es tu Facebook? Y dice, sí, ese es el mío. Y le digo, ¿y qué estabas pensando? Ahí parado, con una foto de ti, con un arma en la mano, diciendo que ibas a matar a esta mujer. No, es que no le iba a matar, no era en serio. La primera persona que voy a buscar es a usted, ¿eh?
Entonces muchos tienen hijos, ¿no? Entonces cuando tienen hijos, si no viven juntos, cuando se intercambian a los niños para estar con un padre y luego regresárselo al otro padre, generalmente es un momento de conflicto y violencia. Como resultado, hago un plan por escrito de los niños. Se recogen aquí, se regresan acá, te toca el viernes de 6 a tal hora hasta las 6 del domingo. También ordeno a que se pague pensión alimenticia, se le saca directamente de la nómina, porque a veces si yo corro a alguien de la casa, lo saco de la casa, saco de la casa el único que lleva ingreso, ¿no? Entonces de repente ya no tienen dinero, entonces tienen que regresar y volver a aceptar al agresor. Entonces tengo que pensar en todo esto. También tengo abogados especializados que están como voluntarios que me ayudan con los planes de custodia. También platican con las familias y a veces sé por parte de ellos que hay otras cuestiones que yo no sabía. Yo no obligo a la mamá que haga un plan de custodia porque no quiero que la mamá sepa que si van a tener que compartir a los niños, entonces no lo hago. Pero sí hay otro proceso donde el papá puede pedir ese proceso, pero no el mismo día. Después de haber hecho eso, puedo hacer varias cosas. Puedo evitar que regresen a su casa, puedo evitar que se contacten, no se pueden llamar, tienen que estar a una distancia entre sí de 500 pies, no pueden ir a la escuela donde están los niños porque van a propósito, ¿no? A tratar de intimidar a la madre. Entonces muchas veces no funciona, Entonces a veces hago lo que yo llamo la justicia ruda. Había una pareja que estaban casados, luego se divorciaron, pero cuando estaban casados se compraron 2 casas, una al lado de la otra, a una distancia de 10 metros entre sí. Entonces no podía decir que tenía que estar a una distancia mayor. Y la mujer estaba muy alterada porque decía, es que la ventana de su recámara ve a la ventana de la recámara mía y él siempre está parado en la ventana viéndome. Y ella decía, es que no he podido ni dormir. Y luego hasta metió micrófonos y camaritas a su casa. Bueno, lo cachó la policía. Entonces ellos no fueron muy efectivos en decir, no la voltees a ver, ¿no? Entonces dije, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a mandar la orden, pero ¿cómo puedo hacer que esté segura? Entonces le dije al caballero, oye, ¿por tu casa hay una ferretería? Sí. Ah, bueno, cuando vayas a casa hoy, te paras y compras 3 botes de pintura y vas a pintar toda tu ventana con pintura negra para que no veas hacia afuera. Y él decía, ¿cómo? Le dije, sí, porque te estás asomando por la ventana, ya me lo dijiste, entonces pinta toda tu ventana de negro. Y si yo veo un puntitito blanco, más vale que no esté un pájaro por ahí que parezca que es un punto, porque si no, voy a hacer que tú tengas que regresar en 60 días y me digas qué fue lo que hiciste. 60 días después regresan y les digo, ¿sí pintaste tu ventana? Sí, señor juez, sí lo hice. Y le dije a la señora, ¿ya está mejor? Y ella me dijo, señor juez, cada vez que me acostaba, yo sabía que no estaba ahí parada en la ventana viéndome. Y he tenido los mejores 60 días de mi vida. Realmente yo no tenía la autoridad para hacer eso, pero pues le dije que sí tenía la autoridad y lo tuvo que hacer. A eso le llamamos un expediente de cumplimiento. Tenemos un sistema penal en caso de violar una orden mía. Si lo violan, otra persona les tiene que llamar o amenazar o lo que sea. Pero la primera vez que violes la orden, te pueden mandar a la cárcel por 1 año. Si sigues violando esa orden, son 4 años por cada vez que violes una segunda o tercera vez esa orden. En Estados Unidos eso tarda muchísimo, son como 9 meses. Lo que hemos aprendido en estos casos es que lo que tenemos que hacer es acercarnos a esa persona y que ellos sepan que no se van a salir
salir con la suya. Entonces otro juez y yo hemos creado un tipo de expediente. Entonces en mi tribunal, recuerden que estaban ahí 1 hora la primera vez, y ahí yo escucho todos los casos ese día hasta que acaben. Hay personas que no llegan, entonces no necesariamente tengo 60 casos, pero yo empiezo a las 9 de la mañana, voy a comer media hora y seguimos hasta las 6 o 7 de la noche. Yo hago eso porque no quiero que se vayan y que sientan que no fueron importantes para el tribunal. Entonces me quedo hasta el final. Y tengo abogados especiales, tengo coordinadores que nos apoyan, tenemos personal de apoyo y todos nos quedamos hasta el final. Cuando ellos ya salen con su orden, salen con una copia de la orden y lo que nosotros llamamos la hoja verde. La hoja verde es para que si ese agresor sigue hablando, sigue acercándose, sigue llegando a la casa, pueden regresar conmigo y pueden pedirme que meta una orden de aplicación en donde se notifica nuevamente a esa persona tiene que comparecer ante mí. Recuerden que yo di la orden, entonces yo le veo a la cara y le dije, yo te dije que no podías hacer eso. Es muy eficaz porque yo soy la misma persona que tiene que enfrentar, es como tener que ver al papá o al abuelo, ¿no? Nada más que yo lo puedo meter a la cárcel. Y yo le digo, si vuelves a hacer eso, te voy a meter a la cárcel o te van a multar, y eso no les gusta, pero si violan la orden, por primera vez en los 5 años que llevo en este trabajo, metimos a la cárcel a un señor el fin de semana porque violó mi orden. Y en este nuevo mundo tenemos nuestras redes sociales, ¿no? Y tenemos gente en campo. Y el lunes me empezaron a llamar y a llamar, oye juez, lo que hizo está en Facebook, en Twitter, todo el mundo sabe, todo el mundo está diciendo, oh, ¿sabes qué? Si te meten a la cárcel si no sigues la orden. Entonces, la idea de que las autoridades van a estar ahí y le van a dar seguimiento es sumamente importante. Y por nuestras nuevas formas de comunicación ya tenemos una divulgación de palabras que antes no teníamos. Otra cosa que puedo hacer es mandarlos a un programa de intervención de golpeadores. Por ejemplo, si hay un joven que ha maltratado físicamente a su pareja, puedo mandarlo a un lugar que es de modificación de comportamiento. No es manejo de ira, porque manejo de ira es como 1 a 1 y la modificación de comportamiento es mucho más general, ¿no? Entonces, había un joven de 19 años que había golpeado muy fuertemente a su novia y yo le dije, no te le puedes acercar a la novia durante 2 años. Y también lo mandé a este programa que dura de 42 a 52 semanas. Tienes que ir cada semana, él mismo tuvo que pagar su curso y si no vas, tienes que regresar a comparecer ante mí y tengo un expediente de cumplimiento donde tienen que regresar cada 12 semanas para monitorear lo que están haciendo, tienen que rendir cuentas de lo que están haciendo. Entonces yo había mandado a cientos de hombres a este programa, entonces yo dije, pues debería de ir yo al programa a ver de qué se trata. Entonces fui a este lugar y había como 12 hombres en la sala y había un líder, un facilitador que estaba describiendo un caso de violencia intrafamiliar y decía, no, es que este hombre le aventó una silla a la esposa y sin querer le pegó a la niña y que consumía drogas y alcohol y que intimidaba a su familia y ese tipo de cosas todo el tiempo y que era terrible. Después de platicar toda esta historia, él confiesa que él era esa persona y que tuvo que cambiar su vida y era una historia muy poderosa. Entonces siguen con los demás, ¿no? Hombres, para que ellos vayan platicando de su violencia y que querían encontrar maneras de evitar violencia en el futuro para no ser iguales, ¿no? Y cuando llegaron con este joven de 19 años, él no me alcanzaba a ver y mi trabajo como juez es ver la cara de las personas y saber si están mintiendo o no. Él sabía que yo estaba ahí, pero no me alcanzaba a ver. Y cuando llegaron con este joven, cuando le tocaba hablar, él dijo, no sé de qué están hablando. Dijo, ¿en qué mundo viven? Dijo, en mi mundo, donde yo vivo, y la gente en mi área, en mi pueblo, lo que nosotros hacemos,
lo que hacemos todos. Yo uso fuerza con mi novia, mi papá usa fuerza física con mi madre, mi abuelo usa fuerza física con mi abuela, mis hermanos, mis primos, mis tíos, todos hacen esto porque así mantenemos alineadas a nuestras mujeres. En mi mundo no, En mi mundo no. Eso es lo que queremos que entiendan. Hay culturas, claro. Mi cultura en Estados Unidos tenemos lo mismo y de eso estamos batallando. Y su país tiene las mismas reglas y regulaciones y hay problemas de implementación. He platicado con los jueces de lo familiar aquí y hemos tenido conversaciones donde he aprendido muchísimo en esta semana en México. Hemos intercambiado ideas y están fascinados con cómo la persona puede llegar directamente al tribunal. No tienen que pasar por nadie, sino van directamente con el juez y que se hace rápidamente. Y luego los departamentos de policía aplican la ley. Nuestra ley dice que tenemos que tener a alguien disponible 24 horas al día. Mi nivel de responsabilidad indica que si yo creo que los alegatos son ciertos con el nivel más bajo de evidencia, es un nivel muy bajo de evidencia, pero estoy sacando a alguien de su casa o lo meto a la cárcel si violan la orden. Es algo muy serio lo que yo les obligo a hacer. Entonces ahora tenemos lo que se llama atención después de horario de oficina. Hemos platicado con los policías, tenemos formatos para que todos sepan de qué se trata esto. Hay municipios que nomás tienen 2 policías, otros muchos, entonces queremos facilitar todo, porque la violencia no se da de 8 de la mañana a 5 de la tarde y de las 5 de la tarde ya no hay violencia, No, yo creo que en la noche es peor cuando ya todos están en casa. Lo que sucede en ese proceso es que los policías pueden mandar un fax a la cárcel y cada uno de los 33 jueces tenemos estamos de guardia una semana completa. Yo empiezo mi guardia el próximo lunes, entonces a las 3 de la mañana, por ejemplo, consideran que necesitan una orden de protección y desde la cárcel llaman a mi casa y a veces llegan a mi casa con el policía que no es agradable, los perros empiezan a ladrar como locos, mi esposa se despierta y yo ya estoy viejito y a las 3 de la mañana me cuesta muchísimo trabajo pararme. Pero así de serio es esto. Podemos expedir uno de estos a las 3 de la mañana y en estos casos muchas veces el hombre es retenido, está en la cárcel esperando. Entonces si yo no firmo la orden, lo tienen que dejar salir después de un par de horas. Entonces si ellos creen que es serio, me contactan y yo expido esta orden. Un último comentario y después nos vamos a las preguntas. En nuestro sistema, todos son iguales cuando se trata de violencia. Algunas veces llega este hombre enfrente de mí y bueno, no estoy seguro, no hago las preguntas íntimas porque bueno, no me importa, ¿verdad? Pero bueno, me dicen, ¿sabes qué, juez? Ella es ilegal. No debe estar aquí ella. Y yo les digo, ¿y a mí qué? Y entonces yo digo, de todas maneras, ella tiene el derecho de vivir sin violencia. Entonces, el hecho de que sea ilegal no tiene nada que ver. Entonces, en mi estado, en cada ciudad tienen departamentos de migración. Y si tengo alguno de estos casos y veo que la mujer necesita ayuda, entonces yo la mando allá. Y obviamente no va a ser cuestión de deportación, sino cuestión de ayudarla. Entonces, tenemos todos estos recursos disponibles en un conjunto. Tenemos el Consejo de Violencia también. Los jueces tenemos la habilidad de comunicarnos con los demás para que se aplique bien la ley. Y en este Consejo
tenemos a toda la gente involucrada, tenemos a la policía, las escuelas, hospitales, iglesias también, las entidades estatales, voluntarios, abogados, o sea, también entra el gobierno federal a otro nivel. Entonces, toda la gente colabora, tenemos que estar en línea todos. Y tengo a dos personas, ¿no? Y empiezan a hablar de qué es lo que hace cada uno. Uno le puede decir, mira, pues nosotros hicimos esto, tenemos programas, tenemos talleres, etcétera. Lo que tenemos que hacer es continuar trabajando. Obviamente la cultura no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Y no sé, y alguien alguien pensar, no, esto no se va a poder hacer, pero sí se puede. Entonces continuamos en el intento y bueno, termino. Fue un gran placer estar aquí con ustedes para platicarles de este tema tan importante. Gracias. A continuación será un espacio breve para preguntas y respuestas. Adelante. And now we will have the question and answer session. I think this was an excellent presentation, Judge, and I think it was very, very clear. I mean, the language that he used, everything. I think we have, lawmakers in Mexico have to learn a great deal in order to amend our law and to provide care and to take care of family, to eradicate domestic violence. It's interesting that, here, the DA is the representative of society, and we are so scared to go to them, but not in the States. I mean, judges become prosecutors and they are judges. So within 1 hour and a half, to have an amparo or an order of protection is great. Whereas in Mexico, if you want to pay a fine, if you are required to pay a fine, nobody takes care of it. Nobody listens to you, and you have to wait for hours. And the love and the care that is given to things is great. To have 50 cases a day, of this kind of domestic violence, I believe that you need to be disciplined for this. It was so interesting, Judge. Thank you so much. And now, if you have any questions, comments, please just raise your hand so that you can get the microphone and ask. Who has a question? Right here in front. Please say your name and where you're coming from, the school you study, so that the judge has a background and reference. Thank you. Good morning. My name is Angelina Romero. I am a teacher of the psychology faculty here at the Universidad Americana. And I'm a visitor teacher from the Autonomous University of Mexico. First of all, congratulations for your lecture, because I believe that something that you have been doing with victims of violence is to precisely provide the care, and service. And we do not have that in Mexico. Appealing to a judge or to a courthouse is something violent, and we're so scared. Mostly, women are scared. Women that have been offended. And then I believe that the step of going to the courthouse, of reporting a file, is quite aggressive. So women, do not want to go to appeal to the court anymore. Something important that you mentioned is about this social network. Facebook and everything. The support that you have, the social support in order to be able to go and file a report. And they have to appeal to many people, to relatives, to friends. And I really joke about this sometimes, because I said, fortunately in Mexico we have a lot of support networks, but when we want to appeal directly to these agencies, there's a lot of bureaucracy, red
that tape, before being able to file a report. I think you have been able to break all this, to stop this with the care that you provide to victims. Congratulations. We still have much work to do here in our country. My question, you were mentioning something very, very important, because first of all, we need to understand that violence is not something normal and that we have the right to live a life free of violence. But in order to have this perspective, we need to change our attitude. And just as you were saying, there is a violence cycle. And this violence didn't appear, for nothing. It could be learned, through generations. And marriages with violence, it's because when they were boyfriends and girlfriends in their relationship, they had violence as well. What have you done in the United States to change the attitude? To see violence as something that it is not normal. En los Estados Unidos lo que hemos hecho y mucho de lo que estamos haciendo y la razón por la cual estoy aquí es que se requiere involucrar a la comunidad que realmente crea esta idea. Entonces tenemos programas educativos a través de organizaciones, tenemos programas escolares para la preparatoria, como por ejemplo hoy en la tarde les voy a platicar a estudiantes acerca de cómo erradicar violencia cuando tienen citas con sus novios, novias, estas organizaciones de las que ya platicaba. Y hemos intentado como implementar ideas, ¿no? Por ejemplo, el mes de la no violencia y cuestiones así, ¿no? Y también lo ponemos en las redes sociales, tenemos una página web, les pongo ahí todos los sitios a los que podemos acudir, lo tenemos en los hospitales, porque muchas veces la gente termina en el hospital después de la violencia. Tenemos anuncios en las iglesias, en las universidades, en las preparatorias, y tenemos dos programas muy exitosos en donde hicimos un taller, invitamos a gente, hubo comida, llegaron los universitarios y los de preparatoria, platicamos sobre la violencia y la gente se paraba, ¿no? a dar el testimonio, ¿no? de la violencia que habían sufrido. Y entonces de repente se paró una mujer que trabajaba en mi tribunal y ni siquiera yo me había dado cuenta de que ella padecía violencia, ¿no? Entonces un tercio de gente es violentada, ¿no? Entonces esta persona le habían golpeado el esposo y le había metido en la cajuela del coche y después le disparó y él pensó que la había matado y la había dejado en el bosque. Imagínense, y esta persona trabajaba conmigo en el tribunal y yo ni siquiera sabía. Entonces estas cosas son reales, sí suceden. Entonces lo que hemos hecho, por ejemplo, es ir a la policía. El gobierno federal le da dinero a la policía para que se capacite. Entonces le dijeron al presidente Obama y a otros que si querían tener dinero para la capacitación es que había que capacitar a los policías sobre el tema, y justamente el tema de la violencia intrafamiliar. Cuando yo les comento que hay mucha gente en situaciones de violencia intrafamiliar, debemos de suponer que parte de esos oficiales de la policía, como cualquier otro, tal vez estén haciendo lo mismo en sus propias casas, ¿no? Entonces hay muchísimo esfuerzo que tenemos que hacer para que entiendan que no está bien y que esta mujer, bueno, ella no escogió ser víctima, sencillamente intentó alejarse de eso, ¿no? Para poder buscar ayuda. Esta organización que está controlada por el juez, nosotros tenemos objetivos trimestrales, también ya mencionábamos la protección para los ancianos, hacemos básicamente lo mismo, que no, ¿por qué? Porque ellos no tienen contacto con la sociedad porque ya están viejitos. Entonces, cuestiones de estas, ¿no? Tratamos de ayudar a todos. Ese es mi proyecto por el momento y así lo hacemos. Tenemos que continuar, tenemos que involucrarnos, trabajar y trabajar. Sí estamos adelantados en los Estados Unidos porque hemos estado trabajando ya durante mucho tiempo. Ustedes también pueden llegar, pero sí les va a llevar algo de tiempo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Good morning. My name is Sarai Marcela Arteaga, and I'm coming from the psychology faculty of the Autonomous University. I do know this case of a woman that was living in the United States. She was illegal, and she got married with an illegal man as well, and their kids were born there. So her her father died, and she came down to Mexico, and she couldn't cross the border because she was illegal. She couldn't go back, and she had this domestic violence at home there in the United States, and her husband threatened her, saying that he was going to take away the kids from her. The kids were born in the United States, so she hasn't seen the kids for 3 years, and that she wants to go and fight for them. But her fear is that she is illegal. How can we help a person in this situation? Es un problema bastante común. Cuando yo visité Ciudad Juárez hablábamos justamente de eso, ¿no? De la gente que cruza la frontera. Y hay una legislación federal, hay leyes internacionales y tenemos el Tratado de la Haya y nuestros países pertenecen a ese tratado. Tenemos los mismos problemas, pero hay reglas en cuanto al manejo de los menores, ¿no? Lo que me acabas de contar, pues es un problema difícil. De hecho, donde yo vivo no tenemos mucha población hispana o de México, ¿no? Entonces, como resultado de esto, lo que hemos intentado hacer es que, bueno, la dificultad es que ella no puede ir a los Estados Unidos para que pueda defender los derechos, el derecho de tener a sus hijos, ¿no? Y algunos de estos procesos puede ser porque el esposo también es ilegal, entonces que haya alguien en México que tenga jurisdicción, porque él ya estuvo en México en alguna vez, y aquí el juzgado de lo familiar puede girar una orden de custodia. Yo aplico las órdenes mexicanas en mi país, entonces si ella consigue una orden en este país y la mete en mi país, la podemos reconocer oficialmente. Yo no sé, para ser honesto, si un juez americano puede mandar a los niños de regreso a México, si nunca van a regresar a los Estados Unidos, ¿no? Ese temor. Y no sé, si yo fuera un juez mexicano, yo no estoy seguro si pudieran mandar a los hijos a los Estados Unidos. Pero si hay un proceso, no es fácil. Y yo solamente aplico una orden. Acabo de aplicar una orden desde Brasil hace como 2 semanas. Nunca había visto nada de esto. Un papel específico, ¿no? Pero fue para la custodia y para la pensión alimenticia, ¿no? Entonces, en nuestras oficinas ayudaron en esto. Entonces, lo que hicimos fue quitarle su cuenta bancaria a este hombre que había violentado, y entonces le dimos dinero a la mujer, y cuando se fue de Brasil, los niños estaban en Estados Unidos y los mandamos a su país. Entonces, bueno, si hay formas de hacerlo, no es fácil, es complicado, pero yo haría que esta persona fuera a un abogado, a las instancias. Creo que hay una clínica en Ciudad Juárez, no sé, estoy seguro de que aquí pueden tener algo parecido y puede encontrar de verdad una forma de poder recuperar a sus hijos. For this type of cases, I do recommend to you, because these are very common between both countries, that you call the Ministry of Foreign Affairs. What happened to this woman, what she didn't do is to file a report on the police in the United States. In any case, it's the same. You need to file a report regarding this domestic violence situation. That is important, so that later on you can always ask for a visa, right? It's a U visa. It is very, very important that you file a report
whether it is in Mexico or in the United States, and the judge will determine what is the best thing for the child, because they have to take action in the best interest of the children. And we are not speaking, and it is not the U.S. or Mexico's legislation, but the Convention of the Hague. And yes, well, I'm not a lawyer, but in this case, I believe it is critical that you do file a report. And even, the young people that do not have kids yet, you need still to file a report in these cases, notwithstanding the migratory status that you hold. Thank you. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Muy buenos días. Muy buenos días. Good morning. Buenos días. I would like to congratulate Judge Douglas and to thank him for being here, for sharing his experience with us. This is important not only for our state of Guerrero, but for the rest of our country, because the scope that you have provided is access and law enforcement. Gender violence and violence against women, and also and domestic violence. These three topics have to be addressed thoroughly. First, I would like to tell you something. We have two obstacles, two barriers in order to have law enforcement to fight for the rights of women. What am I speaking about women? We have the national survey, the INDIRE, that is a family relationship survey that is done by the INEGI. The INEGI does all the census in Mexico, all the population census. So the recent data is that 95% of men, of husbands, concubines, I do not like that term, but it's a legal term, juridically speaking, are those that offend their wives. Only 5% of women offend their husbands. So I will be speaking about women. It is true that we have an error margin, that men do not file a report, but 95% are men who offend their daughters, their sisters, or their wives. So this is why I'm going to be referring to violence against women. Two obstacles, two barriers for the law enforcement. I will be speaking about the parent culture. So when you go to the VA offices in Mexico, in Guerrero, or in Latin America, is that the judge is not the responsible of enforcing the law. So as a man starts questioning this woman, what did you do to the guy so that he bit you, Actually, violence, we have violence because the coffee was cold, because the woman didn't iron the shirt fine. So we're speaking about father or a patriarchal culture. We have to speak also about the role of women. And the other barrier in order to enforce the law is corruption. Okay? So sometimes the judge or the prosecutor or the DA, it turns out that they are friends of the offender, or maybe it's their brother. He's the brother of the offender, or someone who takes money in turn, so that the file is not so that the report is not filed. Okay. I am emphasizing this point because if you can do it in an hour and a half, I think that's fantastic. And these are like the two main obstacles we have. In Mexico, there is a legal framework that is strengthened
to prevent, serve, sanction, and eradicate violence against women. There is a law of general access to live a life free of violence, both federally and at a state level. We have federal and state levels for equality among men and women. There is a whole process of a reform of the criminal code in the state of Guerrero, among other important reforms, so that we can make sure we truly do have law enforcement. Like I said, they are not enforcing the laws. We don't need more laws in Mexico and Guerrero. We have to know how to enforce them. That's why I say it's so motivating that a judge is here to talk about this topic, and that you can see that it's not an issue of just two people. It has to do with access to justice for women so they can be treated like citizens. It doesn't matter if she made the coffee good or not. It doesn't matter if she ironed the shirt well or not. It's an issue that as a citizen, she has the right to law, to the state of law, and at no moment should her human rights be violated. My question is, because I'm being pressured here, my question is, what type of measures? Because for Mexico and for the state of Guerrero, we have protection orders, and there is whole legislation, but very few judges are issuing these orders. They know they exist, but they don't issue. My question is, what kind of mechanisms of law enforcement do you have in the U.S. for everything that has to do with violence in public areas? Because this is much more complicated. How can you resolve these issues? In family arenas, you can find who the perpetrator is usually, but publicly speaking, how are you dealing with this? How are you dealing with violence in public? And if there is an opportunity, I would like to talk about all the agencies that we have in the state of Guerrero that are giving follow-up for women who are in violent situations. Well, appreciate all that information. I'm here to talk about Le agradezco toda la información. domestic violence. Yo estoy aquí para hablar sobre violencia intrafamiliar. En violencia en áreas públicas, los arrestamos y los metemos a la cárcel. No se permite la violencia en áreas públicas. Sé que hay diferencias en cómo trabaja la policía en este país y en sus municipios. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, hablamos, y solamente me lo dijeron, no me consta, pero decían que el jefe de policía del municipio dijo que estaban demasiado ocupados y que no podían aplicar la ley en estas partes. He platicado con muchos jueces en mis visitas y en estas conversaciones reconocemos muchas cosas de las que mencionó, y una de las cosas que dijeron es que con el fiscal siendo la persona que tiene la autoridad de expedir una orden temporal, no son jueces, y en nuestro país tienen que comparecer ante un juez. Entonces nos saltamos esos pasos, ¿no? Porque por lo que veo hay falta de confianza aquí, como que no quieren ir con el Ministerio Público, y según tengo entendido, el Ministerio Público tiene que tener mucho más información de la que tiene que tener un juez en mi país para la orden inicial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es lo que hacemos aquí. Vamos con el Departamento de Policía, con la capacitación. Yo salgo, otros jueces salen, y tenemos una cultura que acepta la autoridad de los policías y no se acepta la corrupción. Me han dicho que hay mucha corrupción aquí, no sé, pero si la policía no aplica la ley es sumamente importante, porque ¿para qué va a ir a buscar ayuda a una mujer
pedir la orden y luego cuando le dan la orden al juez nadie lo hace cumplir, ¿no? Ella ya no va a regresar una segunda vez. Ustedes tienen las leyes, ustedes tienen que implementar estas cuestiones. En 2007 se habló muchísimo de que las mujeres tenían derecho a una vida sin violencia. Eso ya lo tienen ustedes. Tienen que trabajar en cómo implementarlo y es lo que estamos tratando de hacer. Y muchos jueces me explicaban su frustración porque no era expedito el proceso y luego el Ministerio Público tiene un montón de preguntas y hay muchas cuestiones donde hacen así como preguntas de ¿qué hiciste para que te pegara? Y esas no son las preguntas que se tienen que hacer y eso no nos interesa. No es culpa de la víctima. Ellos, no fue culpa de ellos que les hayan pegado porque el café estaba frío. ¿Algo más? Sé que nos gustaría que el juez conociera todo lo que hacemos acá. I know we would like for the judge to know what we do here, but since we have to take advantage of his knowledge, I would ask you to be much more concrete with your questions. I thank you for your remarks, and this only shows the interest that we have to improve things, so thank you so much for your participation, but I please ask you to be concrete so more people can ask questions. Hi, how are you? Good morning. I am Maria de Jesus. I am a member of the Faculty of Law of this University of Acapulco. And one of my questions is that it depends on the type of person. You were mentioning that sometimes the same person shows up 3 or 4 times with you over the same problem. It also depends on us. We have boyfriends or whatever, and we don't have this encouragement to go and report them to the police, to the DA's office in this case. Why? Because we feel fear or because we love this person. And because we love this person, we don't report them. And when we do it, we go, we report, you issue an order, but then he apologizes, says he's sorry, and I go back to him. And it's a never-ending story. So how are you going to issue an order with these types of problems? You already mentioned that you can have the same person coming back 3 times. How do you deal with this? How can you help to create some kind of body for us so we can have a mindset of reporting? Thank you. You said many very accurate things that I do see all the time. Has dicho muchas cosas que he visto muchas veces. Se han hecho muchos estudios sobre el círculo o ciclo de violencia, donde las cosas se dan una y otra vez. Se han hecho estudios que muestran que las personas que están en relaciones de maltrato tienen que intentarlo como 6 o 7 veces para buscar ayuda y salir de ese ciclo en el que están. Lo que tratamos de hacer es que cuando llegan ante nosotros y entran a nuestro tribunal, y es la segunda o tercera vez que yo los veo, mi primer instinto es querer decir, o sea, ¿qué quieres que haga, no? Pero si hago eso, yo vuelvo a intimidar y no va a volver a regresar. Entonces, para ser honesto, me molesta. Ya lo hice 3 veces y hice lo que yo puedo hacer. Pero ¿qué tengo? Tengo abogados que están ahí en el tribunal y les hago la seña de que le den su apoyo a esta mujer. ¿Qué hacemos? Seguimos y seguimos hablando. Entonces el abogado la canaliza, le ofrece servicios, les da listas de organizaciones cerca de donde vive o la iglesia o algo que ayude. Y lo que tratamos de hacer en ese proceso es acercarnos. Lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Mi acción es una acción civil y la ley
dice que esa persona puede desestimar el caso aunque yo haya expedido una orden. Entonces, si ellos llegan conmigo y desestiman el caso, se desestima. Por ejemplo, nosotros nada más firmábamos las órdenes y estas mismas personas regresaban y regresaban. Entonces, si alguien quiere desestimar el caso, tiene que verme a la cara. Y no me pongo mi atuendo de juez ni nada, sino que trato de hablar con ellos y le pregunto, ¿estás segura que quieres hacer esto? ¿No te está esperando afuera? ¿No te está obligando a hacer esto? Pero lo más importante que les digo es, voy a desestimar el caso porque tú tienes ese derecho. Yo le otorgo el derecho. El juez dice, si tú me dices que quite la orden, la quito, ese es tu derecho. Pero le digo, pero si no sabes las cosas como quieres, regresa, no pasa nada. Lo intentamos de nuevo, porque conocemos el ciclo, es sumamente difícil. Sí, había amor alguna vez, pero la violencia física es totalmente inaceptable. Cuando hablo con adolescentes, les digo, si ya se da violencia física, no es una relación sana y tienen que tener relaciones sanas. Y es muy difícil de romper. Muchas personas que no tienen educación, que están como inmigrantes ilegales o no tienen trabajo, tienen un montón de presiones y se da abuso de poder. Pero si alguien utiliza poder y autoridad, no puedes vivir una vida donde estás caminando sobre cascarones de huevo para que no se enoje. Y si lo hago así, a lo mejor no se enoja y luego tienes un periodo donde se porta muy bien contigo un rato y luego regresan a lo mismo porque su mentalidad es así. O sea, para ellos también es difícil cortar ese ciclo. Requiere de esfuerzos por ambas partes. Tenemos dos mundos ahí que están girando. Yo no sé en qué parte del ciclo se encuentra esta persona. No sé si es la sexta o séptima vez o octava vez. Como consecuencia, es la naturaleza humana. Es por eso que ustedes lo tienen en su país, nosotros en nuestro país. Y simplemente tenemos que seguirle trabajando, seguir intentándolo. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Beatriz Adriana. Good morning. I am Beatriz Adriana. I am from the Faculty of Psychology of WAC. In your talk, you talked about the legal process for domestic violence. But what happens with the psychological process for those people who suffer domestic violence? Well, that is what I was referring to a moment ago. First, you have to have the legal and you have to Eso es lo que estaba diciendo hace un momento. Primero, tienes que tener el marco jurídico, ¿no? Y luego darles ayuda psicológica. Nosotros tenemos muchísimos programas, tenemos hojas con todas las organizaciones que hacen cómo contactarlos y estamos construyendo un nuevo tribunal porque queremos tener más espacios para atención psicológica y tener personas ahí para ayudarlos. Es la parte más difícil, porque a veces lo difícil es que les doy la información, el abogado hasta les hace la llamada y nunca van a ese lugar. Y nosotros no tenemos la autoridad de darle seguimiento, ¿no? Hacemos ese vínculo inicial, pero yo no tengo el personal ni el dinero de darle seguimiento para estar seguros de que sí hayan ido a esa ayuda psicológica. Entonces, sí se les pide que vayan a ayuda psicológica, pero claro, queremos facilitarles este proceso para que consigan esa ayuda. WAG is the Autonomous University of Guerrero. It's our most important university in this entity, just so you know what the WAG is. Good morning, I'm Jacqueline Balleres. I am from the American University of Acapulco, and I am in the degree of
psychology. I'm from the degree of psychology. My question is for the judge. I want to recognize the work you are doing. And obviously, you have very long hours, and it's difficult hours sometimes too. So do you receive psychological support? Because after hearing all these cases and some come back, I would like to strangle them. So what do you do? Your attorney, a judge, do you receive psychological support? Do you go to counseling? Thank you. Sí, voy. Sí, estoy frustrado. Y los lunes de la noche mi esposa no quiere ni estar en la casa conmigo. Y si la luna está llena es peor, porque si no llego hasta las 8 de la noche. Sí nos preocupa eso, Si hay como un agotamiento, se da como un agotamiento, entonces hay rotación. Y la mitad de nuestros jueces hacen una rotación en un ciclo de 2 años. Damos capacitación y todo eso. Y lo que hacemos, y no es de gran ayuda, pero nos reunimos y platicamos, contamos anécdotas y decimos, no vas a creer lo que me pasó hoy. No lo estoy inventando, qué mundo estamos viviendo. Y eso sí ayuda, sí nos ayuda en el largo plazo. Pero sí, los lunes son días muy largos y muy duros. Quería mencionar algo que creo podría ser de utilidad porque me han hecho las mismas preguntas. Podemos ayudar a una persona a crear un plan de seguridad. Si ustedes creen que enfrentan este problema o otra persona lo enfrenta, crean un plan de seguridad donde, por ejemplo, ustedes saben que son vulnerables ante una fuerza o algo. Piensan, ¿dónde se da esto? ¿Sucede en la casa de mi novio? ¿En mi casa? ¿En la escuela? ¿En la calle? Voltean a ver qué sucede. Y como juez de lo familiar me han amenazado muchas veces porque en los tribunales de lo familiar hay muchas emociones, muchos sentimientos. Yo estoy cambiando la vida de las personas, estoy desbaratando lo que han conocido por años. Evalúen los riesgos. No se digan, yo no quiero ir a su casa, yo no quiero ir a la sala que tiene solamente una puerta y una ventana. Averigüen qué cosas pueden hacer para evitar ir ahí. O si estás ahí, ¿cómo salgo? ¿Cuál es mi plan de seguridad? Porque cuando me han amenazado como juez, de repente estoy como muy consciente y volteo a ver todo y digo, mira, aquí hay una puerta, aquí hay una esquina, no veo aquí. Hemos puesto espejos en esquinas en el tribunal para saber si hay alguien a la vuelta, porque tenemos estas cuestiones. Hablen con amigos. Sabemos que el 80% de las personas platican con un amigo, aunque no pase de ahí. Y si tú eres el amigo o amiga, como lo estábamos platicando hace un momento con el profesor de adelante, no sabemos en qué ciclo están, no juzguen, no digan, ay, es que deberías de hacer esto o aquello. Escucha, di, estoy aquí para apoyar. Que quede claro cuál es tu apoyo. No sé, a lo mejor tú dices, nada más puedo platicar, pero no puedo ir a rescatarte. Si eres más joven, debes de guardar dinero en tu calcetín, porque muchas veces lo que hacen los agresores es que te aíslan o te quitan el dinero, y si no puedes escapar, pues debes de tener dinero para el camión, poder hablar a alguien, tener cerca el celular, las llaves. Piénsenlo, porque si están en esa situación y hay violencia, quieren tener un plan, y este es un plan de seguridad, y saben que tienen que seguirlo cambiando, porque se van de esta escuela, se van a otra escuela, se cambian de casa, entonces siempre tienen que estar conscientes de estas cosas, tienen que evaluarlo, pensarlo, y ustedes tienen que pensar en cómo ayudar su propia situación. Ustedes no pueden controlar a su pareja, pero sí pueden controlar dónde están
ustedes y qué hacen. No es fácil. Si esa persona es violenta contigo, cuando los confrontas o no les haces el café, ¿qué vas a hacer cuando digas, ¿sabes qué? No voy a entrar a esa habitación contigo. Si tú sabes que tu pareja ya está descontenta, pues no quieres que llegue a casa en la noche porque ya está enojado, ya te mandó un mensaje de texto donde te dice que está enojado, ya te habló por teléfono. No te metas a una cocina con él, donde hay cosas que se pueden convertir en armas. No te vayas a áreas pequeñas o aisladas como un baño. He hablado mucho esta semana y una de las cosas que quisiera compartir es que hay señales de alerta a las que deben de prestar atención. Y cuando les digo cuáles son estas señales de alerta, me voltean a ver y piensan que soy muy extraño, como que este gringo no sabe de lo que habla. Pero y mi suegro es de Ciudad Victoria y siempre me dice eso, Le he dicho esto a muchas personas y he visto las reacciones, pero ¿saben qué? Su pareja no tiene derecho a revisar tu celular ni tus correos electrónicos sin tu permiso. No es su derecho, solamente porque estén casados, o sea, tu pareja o tu amigo, y resulta que es muy común. Eso es controlarlos. Eso es querer saber si hay alguien por ahí del que estén celosos, o que estés hablando con amigos, o que alguien te convenza, no, sabes que esa no es una buena idea, tienes que alejarte. Y también son explosivos, te empiezan a acusar, ¿no? Y te dicen, a ver, estás teniendo una aventura con este tipo, lo amas, quieres andar con él. O sea, todas esas son señales de advertencia. O sea, si hay algo así, no significa que estés en una relación de abuso, pero empiezas cuestiones como abuso físico, nunca va a ser permisivo, ¿no? Permitido. O sea, o que nos desaliente, ¿no? Esas son cosas importantes. No sé si hay alguien que conozcan ustedes con este tipo de señales. Estén preparados, estén conscientes. Tienen que estar conscientes primero, como les digo. Tienen que ver la cuestión de la seguridad y tener relaciones seguras, ¿no? Todos tenemos derecho a eso, sin importar sexo, edad, raza, o sea, todos tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia. ¿Sí tomaron nota de estas señales? Did you take note of these signs? I think these were key. I mean, if someone is putting pressure on you and you are friends, first, well, you need to take care of it and remember that two people are required to have violence, okay? And it depends on the attitude and our awareness level. So, well, I don't see any more hands up. So we would like to thank you, Mr. Judge. Well, actually, we are very concerned about this topic. Violence starts at home. At school, on the streets. So we want to eradicate violence. We just want to be happy. We have to fight for this. We have to be encouraged. We have to be brave. Thank you. Thank you so much to the Embassy of the U.S. for bringing Judge Douglas R. Beach. Thank you so much, Mr. Judge, for visiting our university, and thank you to all of you. Y vamos a entregar unos reconocimientos académicos para los efectos señor juez, muchas gracias por acompañarnos a esta excelente conferencia en la violencia doméstica en el sistema legal de los Estados Unidos. Muy amable, señor juez. Esta es su casa. Thank you, Judge, for your kindness. This is a recognition for you. Please feel at home. Also, we have a recognition to the adjoint cultural attaché, Ebony York. Thank you so much, Ebony, for allowing our university to host this great event. And finally, we will
also give a recognition to the embassy of the United States in Mexico. They were so kind to visit us. Could you please thank the ambassador, and thank you to the translators. Thank you so much. They do not only translate, but they act everything out. You know, they just move. Congratulations. Thank you for being